Hay nombres que el tiempo se empeña en no borrar, incluso cuando la historia intenta sepultarlos. Pablo Escobar es uno de esos nombres, un símbolo envuelto en misterio y controversia. El mundo lo conoce como el rey del comercio ilegal, el hombre que desafió a gobiernos enteros, pero ¿la imagen proyectada se corresponde con la realidad? Mientras los periódicos y la televisión vendían titulares sensacionalistas, la verdad se disolvía entre exageraciones y omisiones. ¿No es curioso cómo algunas narrativas cobran vida propia, moldeando héroes y villanos según su conveniencia? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Los medios globales, con su capacidad de crear mitos, han transformado a Escobar en un personaje gigantesco. Algunos lo vieron como un Robin Hood moderno, mientras que otros lo vieron como la encarnación del diablo. Pero detrás de este espectáculo mediático hay una curiosidad por la historia que pocos se atreven a explorar. Los matices de un hombre cuya vida fue tan compleja como los enigmas de la historia que dejó atrás. Y, al fin y al cabo, ¿cómo separar lo real de lo inventado? Pablo no fue solo el arquitecto de un imperio de productos químicos ilegales. También fue un estratega que entendió el poder de la imagen. Usó su fama para manipular corazones y mentes, convirtiendo a las comunidades pobres en sus mayores aliados. Pero, ¿lo hizo por altruismo o fue todo parte de un plan más amplio para consolidar su poder? Y si es cierto que la historia la escriben los vencedores, entonces, ¿quién escribió realmente la de Pablo Escobar? A medida que profundizamos en esta apasionante narrativa, prepárese para descubrir que las mentiras a menudo dicen más sobre quién las cuenta que quién las cuenta. Y así, allanamos el camino para comprender las raíces de Pablo Escobar, el hombre detrás del mito. Pablo Escobar nació en un escenario que pareció conspirar en su contra desde el principio. En el corazón de Río Negro, una ciudad marcada por la desigualdad y las limitaciones, creció observando la lucha diaria de su familia. Hijo de un humilde granjero y un maestro dedicado, Pablo era un niño común y corriente que soñaba con escapar del ciclo de pobreza que atrapaba a tantas personas a su alrededor. ¿Quién podría haber imaginado que este sencillo niño algún día sería el centro de uno de los mayores misterios de la historia moderna? Colombia en ese momento era un terreno fértil para la corrupción y el comercio ilegal. Mientras las élites se bañaban en privilegios, los marginados buscaban sobrevivir por caminos alternativos. Fue en este escenario que Escobar comenzó a construir su carrera, inicialmente como contrabandista de pequeños productos. Este modesto comienzo rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. El destino, o quizás su feroz ambición, lo guiaron hacia los negocios más arriesgados, los mismos que darían forma a su imperio. Pero antes de convertirse en un nombre temido, Pablo era solo un joven que sabía que el mundo no regalaría nada. Comenzó con pequeños robos, incluso lápidas, que revendía para mantener a su familia. Este fue su primer paso en un largo viaje hacia el poder. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar que podía ganar en un juego que parecía diseñado para aplastar a personas como él. ¿Y alguna vez te has preguntado qué harías si estuvieras en su lugar, enfrentando las mismas circunstancias? El comienzo de la historia de Pablo Escobar es un recordatorio de cómo los escenarios de injusticia y desigualdad pueden generar figuras tan complejas como controvertidas. Pero esas raíces, aunque humildes, fueron solo el prólogo de algo mucho más grande. Pasemos ahora al siguiente capítulo, donde Escobar pasaría de ser un actor pequeño a convertirse en una fuerza imposible de ignorar. La transición de Pablo Escobar de contrabandista local a arquitecto de un imperio químico ilegal global fue tan rápida como devastadora. Vio una oportunidad en algo que otros consideraban un riesgo suicida. El comercio ilegal de estas sustancias se estaba expandiendo en Estados Unidos, pero aún estaba en su infancia en Colombia. Escobar
con su visión estratégica y su inusual frialdad, vio la oportunidad de transformar a Medellín en el epicentro de un mercado multimillonario. Lo que comenzó como pequeñas operaciones, pronto se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia del crimen organizado. La creación del Cartel de Medellín fue una jugada magistral. Escobar no solo lideró, sino que centralizó un mercado que antes estaba desorganizado y disperso. Estableció una red en la que participaron productores, distribuidores e incluso políticos, garantizando que nunca se detuviera el flujo de productos químicos ilegales. Fue una operación tan minuciosa que parecía imposible desmantelar. ¿Y sabías que el cártel llegó a controlar alrededor del 80% del mercado mundial de sustancias ilegales? Esto es más que solo historia. Es un misterio de la historia que todavía intriga a los expertos. Pero no fue solo la logística lo que consolidó el poder de Escobar. Sabía que el miedo podía ser tan eficaz como la admiración. Utilizando una violencia extrema, se aseguró de que cualquier amenaza fuera rápidamente eliminada. Al mismo tiempo, con carisma y promesas, se ganó el apoyo de las comunidades más pobres, financiando escuelas, campos de fútbol e incluso viviendas. Para muchos, era un héroe, un protector contra la negligencia del gobierno. Pero para otros, él era el enemigo número uno, el símbolo de un sistema corrupto y peligroso. A medida que crecía el cartel de Medellín, Escobar también se convirtió en una leyenda. Pero la era de la cocaína no se trataba solo de negocios, se trataba de poder, control y un juego de ajedrez mortal entre fuerzas políticas, económicas y sociales. Y así, Pablo Escobar pasó de ser solo un nombre temido a convertirse en un mito. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿quién fue el hombre detrás de la leyenda? La respuesta comienza a surgir en el próximo capítulo. Pablo Escobar no era solo un hombre, era una idea cuidadosamente construida, un enigma de la historia que resonó tanto en los callejones de Medellín como en las salas de juntas de los gobiernos del mundo. Su imagen tenía la forma de un Robin Hood colombiano, un hombre que enfrentó al sistema, distribuyó riqueza y desafió a las élites. Pero, ¿era cierta esta figura heroica o simplemente otra capa del complejo mito creado a su alrededor? Para las comunidades a las que ayudó, Escobar fue un salvador. Para el resto del mundo, era un villano intransigente. Sus actos de bondad fueron a la vez estratégicos y emocionales. Financió escuelas, campos de fútbol e incluso distribuyó dinero directamente a familias necesitadas. Pero al mismo tiempo, estas acciones fueron una herramienta para ganar protección y lealtad. ¿Quién necesitaba un ejército cuando miles de ciudadanos vieron esperanza en ti? El impacto de estas acciones es uno de los grandes misterios de la historia. ¿Fue altruismo genuino o una medida calculada para asegurar su dominio? Por otro lado, los medios de comunicación globales también contribuyeron a la construcción del mito de Escobar. Los informes exagerados y las imágenes dramáticas crearon un personaje que era casi más grande que la vida misma. Para algunos, era el genio criminal, el hombre que desafiaba a los más poderosos. Para otros, él era solo un psicópata sediento de sangre y poder. La verdad, como siempre, se escondió en las sombras entre estas narrativas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras percepciones están determinadas por historias que no podemos confirmar por completo? El hombre y el mito de Pablo Escobar muestran cuán compleja puede ser la relación entre realidad y narrativa. Mientras construía su leyenda en Medellín, el mundo se preguntaba quién era realmente. Cuando un hombre desafía al sistema, el sistema responde con fuerza. Pablo Escobar no fue solo un criminal para el gobierno colombiano. Era una amenaza existencial para el poder estatal. Su guerra fue poco convencional. Explosiones, emboscadas y asesinatos fueron sus armas contra un gobierno que, según él, no servía al pueblo. Escobar declaró la guerra a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino, y así Medellín se convirtió en el escenario
de uno de los mayores misterios de la historia moderna. ¿Cómo logró un hombre enfrentarse a toda una nación? Los ataques de Escobar fueron tan devastadores como fueron calculados. Los coches bomba destruyeron edificios gubernamentales, los asesinatos de figuras públicas generaron un miedo generalizado, e incluso los aviones comerciales se convirtieron en el blanco de su furia. Todo esto no fue solo violencia, fue un mensaje claro de que no daría marcha atrás. Pero mientras las calles ardían, los medios de comunicación pintaron a Escobar como el enemigo absoluto, omitiendo a menudo las complejidades que alimentaron este conflicto. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas historias se perdieron entre las explosiones y los titulares? Detrás de esta guerra estaba el control de un imperio. El comercio ilegal, que enriqueció a Escobar y sus aliados, dependía de su capacidad para mantener a raya al gobierno. Sobornó a policías, jueces e incluso políticos, asegurándose de que sus negocios permanecieran intactos. Sin embargo, no se trataba solo de dinero, se trataba de poder. Escobar quería ser visto no como un forajido, sino como alguien que fijaba las reglas. Los medios, a su vez, amplificaron cada uno de sus actos, creando una mezcla de miedo y fascinación que resonó en todo el mundo. Mientras Escobar libraba su guerra personal, las llamas de su revuelta consumieron no solo a Colombia, sino también la forma en que el mundo veía al país. Pero había un jugador internacional que seguía de cerca esta batalla. Cuando un hombre desafía los límites, atrae la atención de los gigantes. La relación de Pablo Escobar con Estados Unidos es un enigma de la historia, un juego de intereses donde se confunden verdad y mentira. Para muchos, los estadounidenses eran los héroes que luchaban por desmantelar el imperio del comercio ilegal. Pero detrás de las operaciones de la CIA y la DEA, había una red de intereses políticos y económicos que no siempre estaban alineados con el bien común. Escobar lo sabía y, en cierto sentido, utilizó esas mismas fuerzas a su favor. Estados Unidos tenía sus razones para intervenir, y no todas eran puras. Escobar representó un obstáculo en un juego mucho más grande, donde controlar el comercio ilegal era solo la punta del iceberg. Operaciones como la extradición de criminales a territorio americano no eran solo una cuestión de justicia, eran un mensaje claro para los señores del crimen. La resistencia sería costosa. Sin embargo, por cada acción estadounidense, hubo una reacción de Escobar, quien a menudo demostró ser más ingenioso y despiadado de lo esperado. Las acusaciones de colaboración entre Escobar y sectores oscuros de las agencias estadounidenses también plantean preguntas incómodas. Historias de tratos secretos, intercambio de favores e intereses ocultos siguen alimentando el misterio de la historia de su caída. ¿Sería posible que quienes tenían la tarea de capturarlo estuvieran, en algún momento, aprovechándose de su posición? Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero el hecho es que esta relación moldeó no solo la guerra contra el comercio ilegal, sino también la imagen global de Escobar. Si bien Estados Unidos pintó a Escobar como el enemigo público número uno, él centró su atención en proteger lo que más valoraba, su familia. Y es en este punto cuando la narración nos lleva a un aspecto más humano de su vida. Detrás del hombre temido y odiado por el mundo, había un padre y un marido que intentaban proteger a sus seres queridos. Pablo Escobar no solo veía a su familia como una base emocional, sino como la extensión de su imperio. Sin embargo, esta conexión también los convirtió en objetivos constantes. Si bien los periódicos presentaban imágenes de lujosas mansiones y fiestas extravagantes, la realidad de la familia Escobar era muy distinta. Aislamiento, miedo y persecución que parecía no tener fin. ¿Y alguna vez te has parado a pensar cómo es vivir con el peso de tener la sangre de un hombre como Escobar? Su esposa, María Victoria, se convirtió en un pilar de resiliencia en medio del caos. Ella era más que la mujer detrás del hombre.
Ella era una estratega silenciosa que luchaba por mantener a sus hijos a salvo mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los informes sobre frecuentes desplazamientos, noches en escondites improvisados y la constante amenaza de captura revelan el lado humano de una historia a menudo reducida al glamour y la villanía. ¿Y tus hijos? Crecer bajo el apellido Escobar fue a la vez una carga y una protección. Los medios, por supuesto, no escatimaron esfuerzos para amplificar los mitos sobre el estilo de vida de Escobar. Las mansiones doradas, los zoológicos privados y los banquetes faraónicos se asociaban a menudo con la familia, pero la verdad era mucho más oscura. Si bien estas historias reforzaron la imagen de un hombre que parecía inalcanzable, el verdadero sufrimiento de su esposa e hijos era invisible para el mundo. No eran solo personajes secundarios en su narrativa, sino supervivientes de una guerra que nunca eligieron pelear. Y así, mientras Escobar defendía con uñas y dientes a su familia, también buscaba consolidar algo que iba más allá del amor paternal. Un legado que resistiera los intentos de borrarlo de la historia. Esta búsqueda lo llevó a cruzar una frontera peligrosa, la misma que lo haría enfrentarse directamente a las élites y al sistema político. Cuando Pablo Escobar decidió dedicarse a la política, muchos lo vieron como un hombre fuera de su lugar, pero para él, esto fue solo otro movimiento en un tablero donde el poder y la influencia eran las piezas principales. Creía que, con un escaño en el Congreso, podría moldear el futuro de Colombia a su manera. ¿Pero fue esta ambición un verdadero sueño de cambio o una maniobra calculada para proteger sus negocios ilícitos? Este es otro de los grandes misterios de la historia de su vida. Su breve ascenso político comenzó con promesas de ayudar a los más pobres, los mismos que ya lo idolatraban por sus obras sociales en Medellín. Financió viviendas, distribuyó alimentos y construyó infraestructura en comunidades desatendidas. Para muchos, fue el héroe que el gobierno nunca fue. Sin embargo, su participación en el comercio ilegal no era ningún secreto, y pronto su candidatura despertó el odio de las élites políticas, que lo veían como una amenaza al status quo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el poder establecido siente que puede ser derrocado? La reacción del sistema político fue rápida y brutal. Los medios de comunicación se movilizaron para desacreditarlo, presentándolo como un invasor que manchó el honor del Congreso colombiano. Escobar, por su parte, no retrocedió fácilmente. Se enfrentó a sus oponentes con la misma determinación que usó contra sus rivales en el comercio ilegal. Su capacidad para manipular narrativas era notable, pero en el campo político se enfrentó a un enemigo mucho más experimentado e implacable. Su intento de establecerse en la política terminó tan rápido como comenzó, pero dejó profundas huellas. Escobar se dio cuenta de que no bastaba con ganarse al pueblo. Era necesario superar el sistema, algo que resultaría imposible para alguien con su experiencia. A medida que se retiraba detrás de escena, la atención de los medios solo aumentó y la narrativa a su alrededor comenzó a tomar un giro aún más oscuro. Los medios tienen el poder de transformar una historia en un mito, y con Pablo Escobar, esto no fue diferente. Desde los primeros informes sobre su participación en el comercio ilegal, fue presentado como el enemigo público número 1. Titulares sensacionalistas y reportajes dramáticos han moldeado su imagen, omitiendo las complejidades de su historia. Escobar no era solo el villano que querían mostrar, era un hombre cuyas motivaciones y acciones eran tan contradictorias como fascinantes. ¿Pero era cierto todo lo que se decía de él? Para la prensa internacional, Escobar era un blanco fácil. Representaba todo lo más oscuro del mundo del crimen organizado: riqueza ilícita, poder absoluto y violencia desenfrenada. Sin embargo, los periódicos rara vez exploraron las raíces del problema, como la desigualdad y la corrupción que alimentaron este escenario. En cambio, prefirieron retratarlo como un monstruo aislado,
ignorando los engranajes del sistema que lo hicieron posible. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas verdades han sido convenientemente dejadas de lado? La omisión de contextos históricos también ayudó a perpetuar una narrativa conveniente. Se comparó a Escobar con dictadores y líderes criminales, pero rara vez se mencionó que operaba en un entorno donde el propio gobierno colaboraba en actividades ilegales. Además, los medios de comunicación se beneficiaron de la fascinación del público por su figura, aprovechando historias que vendían miedo y curiosidad. Era más fácil culpar a un hombre que cuestionar todo un sistema. Con cada informe, crecía la distancia entre el hombre real y el mito. Escobar lo sabía y, en cierto modo, utilizó los medios de comunicación a su favor, consolidando su fama ocultándose en las sombras. Sin embargo, no estuvo solo en este juego. Detrás de escena, aliados y cómplices ayudaron a mantener en pie su imperio. Detrás de todo gran imperio hay aliados que operan en las sombras, y con Pablo Escobar esto no fue diferente. Si bien dominaba los titulares como el rey del comercio ilegal, existía una red de políticos, empresarios y figuras influyentes que garantizaban que sus operaciones permanecieran intocables. Estos aliados ocultos son uno de los mayores misterios en la historia de su legado. ¿Quiénes eran estas personas y hasta dónde se remontaban sus conexiones? Después de todo, ningún hombre domina por sí solo un imperio de tal magnitud. Entre sus cómplices se encontraban políticos que hicieron la vista gorda ante sus actividades a cambio de financiación de campaña. Los empresarios que se beneficiaron indirectamente del flujo de sustancias químicas ilegales ayudaron a lavar dinero, haciendo que el imperio de Escobar fuera prácticamente impermeable. Incluso figuras del poder judicial resultaron vulnerables a su influencia, aceptando sobornos a cambio de decisiones favorables. Estos aliados no solo protegieron a Escobar, sino que también lo hicieron indispensable en un sistema donde todos ganaban algo. Sin embargo, la fidelidad tiene su precio. A medida que Escobar se hizo más poderoso, muchos de estos aliados comenzaron a temerle más de lo que lo admiraban. Su planteamiento de plata o plomo no dejaba lugar a dudas. O colaborabas o te convertías en un obstáculo. Esta dinámica de cooperación forzada revela hasta qué punto el poder de Escobar iba más allá del dinero. Era un estratega que sabía manipular tanto el miedo como la codicia para lograr sus objetivos. Pero como toda red de apoyo, esta también tenía sus debilidades. A medida que sus aliados comenzaron a caer, el imperio de Escobar comenzó a mostrar grietas. Y aunque era un hombre resistente, incluso los gigantes necesitan una base sólida sobre la que sostenerse. Cuando el asedio a su alrededor se cerró, comenzó una nueva fase en su historia: la búsqueda del hombre más buscado del mundo. Cuando Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo, su vida se convirtió en una mezcla de fugas constantes y batallas libradas en las sombras. La caza no fue solo una operación militar, fue un espectáculo internacional. Agencias como la DEA y las fuerzas de élite colombianas movilizaron recursos inimaginables para acabar con él. Sin embargo, esta persecución no se limitó a capturar a un criminal. Simbolizaba un intento desesperado de restablecer el orden en un país que parecía desmoronarse. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar cuántas verdades han sido silenciadas al calor de esta búsqueda? Escobar no era un blanco fácil. Conocía Medellín como la palma de su mano, con escondites cuidadosamente planificados y aliados estratégicamente ubicados. Usó tácticas de guerrilla para burlar a sus perseguidores, mientras que sus conexiones políticas y financieras retrasaron los esfuerzos de captura. La operación Bloque de Búsqueda, formada especialmente para encontrarlo, se enfrentó a una red de apoyo que parecía estar siempre un paso por delante. Pero, ¿la caza tenía realmente que ver con la justicia o había también un elemento de espectáculo mediático para satisfacer a las audiencias globales?
Los últimos meses de Escobar estuvieron marcados por errores y éxitos de ambos lados. A medida que se aislaba cada vez más, confiando solo en un círculo íntimo, aumentaba la presión de las autoridades. Aún así, las historias de sus escapadas por los pelos alimentaron su mito. En una ocasión, se dice que logró evadir una emboscada simplemente gracias a su capacidad para mezclarse con el caos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto forma parte del enigma de la historia en que se ha convertido su vida? Cuando finalmente fue localizado, el mundo celebró su caída, pero pocos cuestionaron el costo de esa victoria. ¿Cuántas vidas se perdieron en el proceso? ¿Cuántas verdades fueron distorsionadas para justificar el fin? La muerte de Escobar marcó el principio del fin de su imperio, pero también abrió espacio para la reflexión sobre el legado que dejó. El fin de Pablo Escobar fue tan dramático como su ascenso. En una azotea de Medellín, el hombre que alguna vez fue el más poderoso en el mundo del comercio ilegal cayó ante las balas del Estado. Su muerte fue celebrada como la victoria de una nación, pero la historia rara vez es tan simple como parece. Con Escobar fuera de escena, ¿qué pasó realmente con el imperio que construyó? Este otoño, marcado por misterios y contradicciones, dejó más preguntas que respuestas. La destrucción del cartel de Medellín fue solo parcial. Sus herederos, tanto familiares como criminales, se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. Mientras los medios proclamaban el fin del mal, los negocios ilegales continuaban, ahora fragmentados en varios grupos más pequeños. La estructura que había construido Escobar era tan sólida que, incluso sin él, seguía funcionando. ¿Y tú? ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo sistemas como este logran sobrevivir incluso después de la caída de sus líderes? Pero la muerte de Escobar también trajo consecuencias inesperadas para Colombia. Por un lado, el país empezó a respirar aliviado sin las explosiones y masacres que marcaron su reinado. Por otro, la ausencia de un enemigo centralizado creó un vacío de poder, intensificando los conflictos entre nuevos grupos. El ciclo de violencia, que parecía haber terminado con su muerte, solo cambió de forma, demostrando que el problema era mayor que un solo hombre. Mientras tanto, la narrativa mediática sobre su caída consolidó el mito de Escobar. Se ha convertido simultáneamente en un símbolo del mal y un recordatorio de la complejidad de la historia colombiana. Su ausencia dejó un legado que resonará durante décadas, no solo en el país, sino en la imaginación mundial. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué dejó Escobar exactamente? Eso es lo que descubriremos en el próximo capítulo, mientras exploramos la verdadera herencia de Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar cayó, dejó un legado que resuena hasta el día de hoy, mucho más allá de las fronteras de Colombia. Su imperio de sustancias químicas ilegales fue desapareciendo paulatinamente, pero las huellas de sus acciones siguen vivas en la cultura, la política e incluso la economía del país. El legado de Escobar no es solo una historia de violencia y opulencia, también es un enigma de la historia sobre cómo un hombre pudo moldear tantas vidas y destinos. Pero después de todo, ¿qué quedó realmente? Para muchos colombianos, la ausencia de Escobar trajo un alivio inmediato, pero también reveló la profundidad de los problemas estructurales que explotó. La desigualdad social que manipuló para ganarse el apoyo popular siguió siendo tan evidente como antes. Algunas de las casas y campos de fútbol que financió todavía existen, lo que sirve como un recordatorio paradójico de su influencia. ¿Cómo es posible que una figura que provocó tanto caos sea recordada también con una mezcla de gratitud y miedo? Además, sus métodos y estrategias se han convertido en una especie de manual para los nuevos líderes del comercio ilegal. La descentralización de los cárteles después de su muerte complejó aún más el problema, demostrando que él era un síntoma de un sistema mucho más grande. La perpetuación de este ciclo, alimentada por la demanda global,
demostró que su muerte no era suficiente para erradicar el problema. Este es uno de los grandes misterios de la historia. ¿Por qué parece que nunca se aprenden tantas lecciones? Culturalmente, Escobar dejó un impacto difícil de borrar. De las series de televisión a los libros, se ha convertido en una figura casi mitológica. Su vida inspira a la vez fascinación y repulsión, convirtiéndose en un símbolo de una época que muchos preferirían olvidar, pero no pueden. Ahora, mientras exploramos cómo la cultura popular ha distorsionado aún más su imagen, nos preguntamos, ¿hasta qué punto Hollywood y el entretenimiento global han ayudado a cimentar el mito de Pablo Escobar? Pablo Escobar, el hombre, dio paso a Pablo Escobar, el personaje. La industria del entretenimiento acogió su historia con vigor, transformándolo en un ícono global. Series de televisión, películas y documentales han recreado su vida, mezclando realidad y ficción para crear narrativas que fascinan al público. Pero, ¿muestran estas producciones al verdadero Escobar o simplemente perpetúan un mito conveniente? La historia que cuenta Hollywood es a la vez una exploración de su legado y una reinvención que da forma a cómo lo ve el mundo. Series como Narcos y las películas biográficas presentaban a Escobar como un genio estratégico, un hombre dividido entre su ambición desenfrenada y un extraño sentido de lealtad. Si bien estas producciones capturan su complejidad, a menudo romantizan sus acciones, omitiendo el impacto devastador de su imperio. Para muchos espectadores, se convierte casi en un antihéroe, alguien a quien admirar por su audacia en lugar de condenar por sus decisiones. Esto nos hace reflexionar. ¿En qué medida estas historias contribuyen a glorificar a una figura que causó tanto sufrimiento? La influencia cultural de Escobar no se detiene en la pantalla. Su imagen está en camisetas, murales y hasta memes en Internet. Pasó de ser solo un hombre a convertirse en un símbolo, un ejemplo de lo que significa desafiar al sistema, para bien o para mal. Esta transformación es uno de los grandes enigmas de la historia reciente. ¿Cómo puede adaptarse una figura tan polarizadora para entretener y, al mismo tiempo, provocar debates profundos sobre la moral y el poder? Mientras Hollywood explora la dualidad de Escobar, la realidad del narcotráfico sigue acechando a América Latina. Las producciones de entretenimiento pueden capturar aspectos de tu vida, pero nunca reflejan toda la verdad. Y así, a medida que el mito crece, las lecciones de su historia parecen olvidarse. En el próximo capítulo, exploraremos estas lecciones no aprendidas y el oscuro legado que dejó en el mundo del comercio ilegal. La caída de Pablo Escobar debería haber sido un hito en la lucha contra el comercio ilegal, pero en cambio, reveló que los problemas iban mucho más allá de un solo hombre. Su imperio se vino abajo, pero las condiciones que permitieron su ascenso permanecieron intactas. La pobreza, la corrupción y la desigualdad social siguen alimentando a los nuevos jefes criminales. Escobar fue derrotado, pero el sistema que lo creó no. Este es uno de los enigmas de la historia. ¿Cómo puede parecer tan vacía una victoria tan significativa? Después de su muerte, los cárteles colombianos se fragmentaron en grupos más pequeños, lo que hizo aún más difícil la lucha. Las mismas estrategias utilizadas por Escobar, miedo, influencia política y complejas redes de corrupción, fueron perfeccionadas por sus sucesores. El comercio ilegal no ha disminuido, simplemente cambió su rostro. Esta perpetuación es una prueba de que la verdadera guerra no fue contra Escobar, sino contra las estructuras que él explotaba. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez por qué siguen existiendo estas condiciones? El impacto cultural de Escobar también dejó profundas huellas. Se convirtió en un ejemplo extremo de cómo el crimen puede ser tanto una oportunidad como una maldición en sociedades donde el progreso es inaccesible para muchos. Demostró que para algunas personas el riesgo de desafiar el sistema parece valer la pena cuando el sistema en sí
no ofrece esperanzas, pero al mismo tiempo, su legado es un doloroso recordatorio de que la búsqueda del poder absoluto conduce inevitablemente a la destrucción. Al explorar las lecciones de su vida, nos damos cuenta de que muchas de ellas aún no se han aprendido. Escobar es un símbolo de un problema mucho mayor, un reflejo de cómo la humanidad sigue repitiendo errores históricos. Pero ahora, al cerrar este viaje, debemos enfrentar lo que queda, la verdad sobre el mito y las mentiras que se han dicho. Cuando hablamos de Pablo Escobar, es imposible separar al hombre del mito. Fue al mismo tiempo el arquitecto de un imperio global y la víctima de narrativas que distorsionaron su historia. Los medios lo convirtieron en un monstruo, mientras que otros lo vieron como un héroe. ¿Pero estas versiones nos dicen quién era realmente? La verdad es que Escobar sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, una figura que desafía las definiciones simples. Su impacto fue tan amplio que moldeó no solo a Colombia, sino también la forma en que el mundo ve el comercio ilegal, el poder y la moralidad. Su vida es un recordatorio de que las narrativas nunca son neutrales. Sirven intereses, crean mitos y silencian voces. ¿Cuántas verdades sobre Escobar han quedado enterradas bajo capas de sensacionalismo? ¿Y cuántas mentiras se convirtieron en verdades porque eran más fáciles de aceptar? El legado de Pablo Escobar no es solo una cuestión de hechos, es una cuestión de percepción. Sigue utilizándose como símbolo en debates políticos, culturales y económicos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos realmente aprendiendo de su historia o simplemente estamos perpetuando los mismos errores? Cada mirada a su vida revela más sobre nosotros que sobre él, más sobre nuestra incapacidad para comprender qué lleva a alguien a desafiar el sistema de maneras tan extremas. Al cerrar este capítulo, queda claro que Escobar nunca fue solo un hombre. Era un espejo de un mundo que a menudo prefiere los mitos a la verdad. ¿Pero qué hay de ti? ¿Estás listo para cuestionar las historias que nos cuentan y buscar lo que realmente importa? Después de todo, la verdad, como Escobar, a menudo se esconde en las sombras, esperando ser descubierta. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.